Fernando Menedo, una de las personas más reconocidas, queridas y valoradas por el sector. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, estupendamente. Muchas gracias por venir a dar tu opinión sobre lo que es el RGM en estas jornadas que hacemos con amigos que intentan ilustrar y compartir a la comunidad qué visión y qué tendencias hay de RGM, así que muchas gracias por venir. Encantado. Oye, para empezar, ¿qué es para ti el RGM? Bueno, yo creo que el RGM es la estrategia de creación de valor más importante que tienen, por lo menos las compañías de consumo, que son las que yo conozco más. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo se trata de crear valor, es decir, maximizar ingresos, incrementar ventas, incrementar rentabilidad y, por lo tanto, márgenes, pero con una peculiaridad muy interesante, que es unir los activos más importantes que tienen las compañías, que son sus clientes y consumidores / compradores, con sus marcas y con sus productos. Y es alinear los intereses de todo esto. De forma que, aparte de los beneficios que antes te decía, de aumento de rentabilidad, ingresos, etcétera, también se consigue una cosa que para mí es crítica, sobre todo viniendo del mundo de marketing y ventas y tal, un tema que es reforzar el posicionamiento de las marcas. ¿Vale? Y eso es importantísimo porque en el fondo lo que haces es crear ventajas competitivas y poner barreras de entrada a la competencia. Y déjame añadir un tema más, que supongo que será parte de la charla que tengamos posterior. Es un tema de que si las estrategias de RGM se hacen de manera holística y se renuevan y se meten los nuevos ingredientes que son relevantes para la marcha de la compañía, como por ejemplo la sostenibilidad, ¿Vale? lo que hacen es contribuyen a fortalecer esa hoja de ruta hacia un negocio más sostenible. Luego hablaremos de eso, Fernando. De momento has metido dos cosas que me parecen diferenciales respecto a otras charlas. Una es la alineación entre consumidor y canal, que yo creo que es importante introducirlo. Y la otra es la sostenibilidad, que luego veremos. Palancas. ¿Qué palancas tienes tú en la cabeza dentro del Revenue Management? Bueno, aquí, claro, cuando se trata y lo que hemos dicho es de alinear la oferta comercial en el más amplio y holístico sentido, pues te puedes imaginar muchísimas. A mí, yo a la forma de poner un tema tangible, de bajar ese concepto estratégico de RGM a la realidad, a mí siempre me gusta el famoso concepto de la OBPPC, que básicamente es alinear las ocasiones de consumo, ¿Vale? con nuestros productos, marcas, bajando referencias, con los canales y todo ello al precio más óptimo. O sea, eso es lo que te ayuda a alinear consumidor, ocasión de consumo, canal, precio y promoción, por entendernos de esa forma. Exactamente. Hay mucha gente que habla de palancas como precio, promoción, condiciones comerciales, trade. ¿Qué palancas crees tú que tienen más resultado a corto plazo? Es decir, ¿qué palancas crees que hay que manejar mejor o son todas al mismo tiempo? Depende de la compañía, depende de lo que quiera hacer y después también depende de los recursos y lo que pueda hacer. Yo creo que el tema de pack precio es absolutamente crítico, porque al final el pack precio por canal y ocasión, ese cuadrado, es lo que realmente te hace mejorar márgenes y maximizar ingresos y ventas. Yo diría que son esas. De todas formas, hay un tema, Pedro, que has sacado, que quería puntualizar y es uno de mis aprendizajes en todo esto, que es el corto plazo. ¿Vale? Yo creo que el corto plazo es muy importante. Pero si nos queremos de verdad de meter en estrategias de RGM exitosas, hay que conectar el medio y el largo con el corto. ¿Por qué? Porque hay decisiones que se tienen que tomar que si solo las miras en un corto plazo no tendría ningún sentido tomarlas. Mientras que si eso lo piensas en un plazo más largo, en una dirección concreta y una visión de la compañía un poco más a medio, ya si quieres decir no largo, pero por lo menos a medio, tiene mucho más sentido. Estaba yo con un compañero nuestro que decía, si yo optimizo todo el rato la promoción, llega un momento que no lanzo ninguna innovación. Exactamente. Por lo tanto, o combino
el ROI del corto plazo con la visión a largo plazo o al final hay algo de la ecuación que se rompe. Exacto. Oye, ¿qué cosas hay que hacer en una organización para que el RGM sea exitoso? Bueno, yo creo que hay una que posiblemente es la más complicada, que es el cambio cultural. Yo creo que se necesita un cambio cultural de arriba a abajo para empezar a pensar no en vender más, sino en vender mejor, que es el objetivo del RGM. Porque de qué me vale a mí, y conocemos cantidad de ejemplos, donde el enfoque está en las ventas y en las ventas, y al final es una venta frágil, ¿no? Hay que vender mejor, hay que vender de una forma mucho más sólida. Entonces, eso requiere un cambio cultural, y ese cambio cultural en realidad afecta a toda la organización, porque claro, tú te imaginas que una estrategia de RGM al final te dice que hay que cambiar tal envase. Oye, pues eso afecta desde la producción hasta posiblemente la innovación, si es un nuevo pack, marketing, comercial, supply chain, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto crítico. Perdona, Fernando, estaba con una persona hace 2 semanas de RGM que me comentaba que él era un movilizador de voluntades. Pedro, yo tengo que hacer que la fábrica haga los pasos más adecuados, que el marketing piense, no es que por lo tanto, que era un integrador de muchas partes de la cadena de valor de una compañía. Claro. Porque si no, si se queda solo en un departamento, es ineficiente, ¿no? Es que es así, pero claro, eso que es así, para que ocurra, no depende solamente de esa persona que trabajas con él, depende del de arriba que quiera y que eso se transmita, se potencie en el día a día, y es una nueva forma de pensar. Bueno, no sé si es una nueva forma de pensar, pero bueno, es una forma de pensar diferente a lo que muchas organizaciones tienen y que requiere un cambio cultural. Correcto. Y que requiere un cambio cultural. ¿Y la segunda cosa? ¿Por qué ibas a decir? Lo primero, cambio cultural. Sí, hay otra que a mí me parece muy interesante, que es, y yo creo que es el motivo porque algunas veces las estrategias de RGM o el concepto de RGM fracasan, que es, tú no solo puedes pensar en lo que puedes hacer, tienes que pensar en lo que tienes que hacer. Porque claro, si solo piensas en lo que puedes hacer, ¿vale? Te estás limitando. Y antes de empezar ya dices, pues esto no lo puedo hacer porque esto no lo puedo hacer. No. Piensa en grande, piensa realmente en lo que tienes que hacer, y después, cuando lo tengas claro, evidentemente tienes una serie de limitaciones que es el día a día, pero ya irás buscando o ya irás influenciando en la organización, si ese cambio cultural existe y si eso es transversal, en que las cosas vayan sucediendo. Entonces yo creo que hay que pensar en grande. Y yo, por último, ya hay otro tema que antes lo toqué, pero me gusta recalcarlo, que es el no solo pensar en el corto plazo. Porque el pensar en el corto plazo, aunque te dé resultados, hombre, en algunos temas puedes pensar en algo concreto a corto plazo, pero en líneas generales hay que pensar un poco más con visión, porque si no lo que haces es limitarte. Oye, Fernando, vamos a aprovechar tu pasión por la sostenibilidad. ¿Cómo la sostenibilidad va a afectar a las estrategias de RGM? Pues bueno, si las afecta. Yo creo que, particularmente, de una forma determinante y de una manera muy importante. Y vamos a ver, aquí el tema parte de algo que vemos todos los días, que es la dificultad que encuentran las compañías, los gerentes, los directivos, en crear valor y al mismo tiempo cumplir los objetivos de sostenibilidad que se tienen en las compañías. Y siempre hay el tema de, bueno, esto es un coste, y efectivamente hay algunos que son un coste directo y tal. Pero yo particularmente creo que hay unas oportunidades de crear valor muy importantes. O sea, aprovechar la legislación y la obligatoriedad que tiene para empezar a diferenciarte vía sostenibilidad. Y no nos olvidemos de una cosa, que los objetivos de sostenibilidad, unos de ellos vienen impuestos por las propias compañías porque quieren, pero otros vienen obligados, y vienen obligados por inversores, por clientes, en algunos casos por proveedores, y también vienen obligados por la legislación. Europea y nacional. Europea y nacional, o sea, y eso obliga, ¿no? Con lo cual, no es un debate de lo puedo, lo quiero hacer, sino que lo tengo que hacer. Y entonces te voy a poner 2 ejemplos que relacionan el tema de sostenibilidad con el impacto en estrategias de RGM. Hay muchos, pero voy a coger 2 que son como muy, muy claros. El primero es la legislación
que obliga, y ya está en España y nos obliga dentro de los próximos 3 años a montar un sistema de depósito para envases de un solo uso, y la legislación nacional y europea que va a obligar en el 2030, que es mañana, porque ya estamos en el 26, a efectos de planes y de construcción de planes, a tener un 10% de envases retornables. Claro, es evidente que estas dos legislaciones van a cambiar precio, van a cambiar envases. Claro, cuando se cambia un envase, no se cambia solo un envase. Ese envase que tiene un precio para una ocasión determinada, para un comprador determinado y para un consumidor determinado, afecta al otro envase que estaba para esa ocasión, con lo cual inmediatamente se empiezan a mover las diferentes piezas que formaban parte de tu negocio estable hasta ese momento, y eso da lugar, si lo haces mal, a muchos riesgos, pero yo creo que da lugar también a muchísimas oportunidades si lo haces bien, si te anticipas a tus competidores y de alguna forma pues introducen nuevas oportunidades que bien aprovechadas pueden crear muchísimo valor. No recuerdo bien con quién hablaba el otro día, que me decía que cuando tú eres líder tienes la obligación de mantener tus rentabilidades cuando ocurran este tipo de leyes, y cuando eres seguidor tienes la obligación a lo mejor de diferenciarte y encontrar nuevas oportunidades de ganar cuota. ¿Pero tú crees que esto está metido ahora en el RGM actual? Bueno, hay compañías que lo están mirando muy en detalle, porque vuelvo a insistir, el tema de introducir el 10% de tus ventas, independientemente al final cómo se vaya a medir, pero de tus ventas en un envase retornable, son millones y millones de envases que hay que meter en el mercado. Eso te cambia aguas arriba toda la cadena de suministro, desde la producción, y aguas abajo, distribución, etc. Y obviamente eso da lugar a nuevas oportunidades, porque tú puedes tener un envase retornable, lo puedes tener en vidrio, lo puedes tener en PET retornable. Eso te lleva a poder alcanzar unos precios determinados, con unos márgenes determinados, y los envases de un solo uso que tenías hasta entonces sin competencia con los de retornable pasan a tener un rol que puede ser diferente del actual, con unos precios diferentes, con unos márgenes diferentes. Después está la canibalización entre canales. Es decir, es un lío. Un nuevo escenario competitivo. Un nuevo escenario competitivo, un lío muy gordo, pero vuelvo a decir que lo puedes mirar desde el punto negativo. Esto es un follón y van a ser más costes, o lo puedes decir, bueno, como yo de un nuevo entorno me puedo beneficiar siendo líder o siendo el segundo o el tercero, ¿no? Eso desde el punto de vista del front. Pero pensándolo bien, si tú hoy eres capaz de pensar cómo te vas a diferenciar por los envases dentro de 4 años, puedes invertir en líneas de fabricación que te hagan ser más competitivo dentro de 5 años. Por lo tanto, esta mirada hacia adelante con una visión más estratégica del RGM, desde tu visión, se va a tener que incorporar en todas las áreas de RGM. Yo creo que está clarísimo. Porque después no hemos tocado otros 2 temas que también son muy relevantes dentro de sostenibilidad, porque te he puesto 2 ejemplos, como es el de retornabilidad y depósito de un solo uso, pero hay otros, que es el tema de emisiones y el tema de consumo de agua, que es muy relevante dependiendo el negocio que tengas y en el sitio donde tengas tus fábricas, etc. Claro, hay envases y productos que consumen más agua y tienen más emisiones que otros, y todo eso, estoy metiendo otras 2 variables de sostenibilidad, ¿no? que igual son como menos obvias, ¿no? que lo que tenemos delante, que es el tema del retornable o del depósito de envases de un solo uso, pero que también van a ser muy determinantes en según qué industrias en el futuro. Entonces, con todas estas capabilities que tú dices que necesita el tío de RGM, ¿en qué área lo metemos? ¿En comercial, en finanzas, en sostenibilidad o en todas? Bueno, yo creo, este es el viejo debate que yo me acuerdo que en los años 80 se decía que trade marketing, ¿dónde tiene que estar? ¿En ventas o en marketing? Entonces, pues claro, todo el mundo opinaba y todo el mundo decía. Hombre, yo creo que el tema de RGM es un tema comercial, porque es un tema de estrategia comercial, y a mí particularmente creo que encaja muy bien ahí, porque es el que tiene esa conexión
muy fina entre el cliente, el comprador y la estrategia comercial que tiene. Pero evidentemente partimos de una base que era lo que decíamos antes, que es el cambio cultural. Y el cambio cultural es que esto tiene que ser muy transversal. Sí. Claro, si me dices, no, es que esto va a ser un RGM, que el tío que esté llevándolo dentro del área comercial va a estar aislado, y pues no, pues evidentemente no va a funcionar. Pero si tenemos en cuenta que esto es un tema transversal y que tiene que intervenir otras áreas de la compañía, desde financiero, supply, por supuesto, innovación de envases, sostenibilidad, pues oye, pues que pivote sobre el área comercial, a mí me parece que es lo más razonable si ese cambio cultural afecta a toda la organización. Me quedo con 3 cosas que estás diciendo y luego permíteme que te pregunte por el último consejo. La primera, la transversalidad. Esto no va de un departamento, sino que va de varios. Lo segundo, incorporar la sostenibilidad y la visión a largo plazo de esa sostenibilidad y cómo afecta a las decisiones de hoy. Y la tercera, no lo has dicho mucho, pero entiendo que es la visión del dato, de poder analizar bien, entender qué ha pasado en el pasado para proyectar a futuro. ¿Qué últimos 2 consejos le darías a alguien que va a montar esto? Bueno, el tema del dato, que tiene la razón, claro, todo lo que te he dicho se basa sobre un principio que es el crítico, y si no lo tienes, da igual lo que hagas, que es el conocimiento del negocio muy profundo, es decir, el conocer a tu consumidor, a tu comprador, a tu canal, las ocasiones de consumo, la elasticidad a los precios, cómo se maneja. O sea, todo el conocimiento, y eso requiere datos, requiere investigación, mucha investigación, requiere flexibilidad, porque esto no es un tema que pones una investigación al consumidor y te dura para toda la vida, sino que hay que ir adaptándolo y requiere una renovación constante, porque las variables cambian y tal. Entonces, eso para mí es fundamental. Y después, yo creo que el consejo que yo puedo dar, si es que puedo dar alguno, es, de verdad, empezar. Si no lo estás haciendo todavía, si todavía no te has planteado que esto es un tema crítico para creación de valor, para que tu compañía valga más, para que los márgenes sean más saludables y, por lo tanto, para la sostenibilidad de tu propio negocio a largo plazo, que sea cada vez más robusto, pues plantéatelo ya, porque no es un cambio que se haga de un día para otro, requiere tiempo y requiere ese cambio cultural, oye, que hay que empezar. Entonces, mi recomendación es: empieza cuanto antes, empieza a asumir que eso es una estrategia de creación de valor para toda la compañía, y empieza a poner los mimbres, ¿no? Como diría Luis Aragonés, haz y aprende, haz y aprende. Haz y aprende, exactamente. Oye, Fernando, mil gracias por venir, por compartir tus conocimientos y espero verte pronto otra vez. Pues nada, encantado. Muchas gracias.